No había tocado a una mujer en 12 años. Y ahora, la primera que caía en sus brazos estaba casi destruida. James Coulter ya no esperaba mucho de la vida. Vivía en silencio, solo, en esas secas colinas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y remordimientos más viejos que los árboles que lo rodeaban. Pero ese día, todo cambió. Ella salió tropezando de entre los árboles como si la muerte le pisara los talones, descalza, mugrienta, apenas envuelta en un trozo de tela blanca que solía ser una cortina o quizás un vestido. Tenía los brazos raspados, los labios agrietados. Sus ojos, bueno, parecían haber visto cosas que nadie debería ver jamás. Se desplomó justo frente a él. Sin gritos, sin nombre, solo 2 palabras susurradas mientras se aferraba a esa tela sucia contra su pecho. Por favor, no. Se quedó helado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de salir arrastrándose de una casa en llamas. Dio un paso adelante. Ella se estremeció, pero no se apartó. Fue entonces cuando la tela se deslizó un poco, y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía como si alguien hubiera intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, ronchas, cicatrices profundas y retorcidas, y formas que no pertenecían a la piel humana. Símbolos, letras, como si alguien hubiera intentado escribir su nombre en su dolor. James retrocedió tropezando. No era la sangre. No eran las heridas. Era la forma en que se acurrucaba sobre sí misma, como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un momento, todo lo que pudo ver fue Tennessee. La guerra. La chica que no pudo salvar. La que lo miró con la misma mirada rota. Se había alejado una vez. Había jurado nunca más. Se quitó el abrigo, lento y firme, y la envolvió como una promesa. Sin palabras, sin preguntas, solo acción. Luego la levantó y la llevó lejos de cualquier infierno del que hubiera venido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió vivo. Pensó que lo peor había pasado. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La cabaña estaba cálida, pero en esas colinas, el aire nocturno todavía tenía un mordisco. No helaba, pero después de lo que ella había pasado, incluso una brisa de verano podría haberse sentido como hielo en su piel. La acostó suavemente en el viejo catre junto a la pared trasera. Ella no habló, ni siquiera intentó cubrirse más de lo que ya estaba, simplemente se acurrucó, aferrándose al abrigo con el que la había envuelto como si estuviera cosido de seguridad. James no hizo preguntas. No quería asustarla y, a decir verdad, no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hacen los hombres como él cuando las palabras sobran. Encendió un pequeño fuego en la estufa, no porque hiciera frío, sino porque el sonido del crepitar le daba al lugar un latido. Ella no se movió mucho. Sus ojos simplemente escaneaban la cabaña, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta. Cada ruido exterior la hacía estremecerse. Incluso el viento rozando las contraventanas parecía hacerle temblar los huesos. James preparó café. Era amargo, fuerte y más viejo de lo que le gustaría admitir, pero le dio a sus manos algo que hacer. Se sentó a la mesa, observando el fuego, echándole miradas de vez en cuando. Todavía respirando, todavía en silencio. Pero algo en la forma en que se aferraba a ese abrigo le dijo que no se había rendido por completo. Más tarde esa noche, ella se movió ligeramente. Su cabeza se giró, sus ojos encontraron los de él por un instante.
Sin palabras, sin emoción, solo conexión, un destello de algo humano enterrado profundamente bajo todo ese dolor. Él asintió, como un hombre que ha estado en trincheras antes y sabe cuándo no hablar. Y ella volvió a girar la cabeza hacia la pared. A la mañana siguiente, susurró su primera palabra. Agua. Le entregó una taza. Lenta y cuidadosamente. Sin movimientos bruscos. Bebió en silencio y luego lo miró, un poco más que antes. Y esa mirada, no pedía ayuda. No le agradecía. Solo decía una cosa, todavía estoy aquí. Lo que James aún no sabía era esto. Esa única palabra, ese sorbo de agua, desencadenaría una cadena de eventos que ningún fuego, ninguna escopeta y ninguna cantidad de silencio podrían detener jamás. No habló mucho al día siguiente. Solo respuestas cortas, asentimientos, unas pocas miradas cuidadosas como si todavía estuviera tratando de averiguar si él era real o solo otro truco de un mundo cruel. Pero más tarde esa tarde, mientras él tallaba una pata de silla rota en el porche, ella salió y se sentó en los escalones a su lado. No dijo una palabra al principio, solo miró hacia los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo dijo. Solían hacerme limpiarles las botas. James siguió tallando. No se inmutó. Solo asintió. Lento. Ella siguió hablando. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No oficial. No en ningún mapa. Un lugar donde trabajaban a la gente hasta los huesos y los castigaban cuando se rompían. Había huido 2 veces. La primera vez le rompieron la nariz. La segunda vez le marcaron la espalda como un trozo de cuero crudo. No preguntó cómo salió la tercera vez. Supuso que esa era una historia que se contaba mejor en un día más fuerte. Pero justo cuando el sol comenzaba a ponerse tras los pinos, James oyó algo que lo dejó helado. El galope de cascos, rápido, subiendo por el camino de la cresta. Se levantó, cogió su escopeta y le hizo un gesto a ella para que entrara. Ella se quedó helada y luego se movió como si hubiera sido entrenada para momentos como este. El hombre que llegó a caballo no parecía un vaquero. Parecía un banquero borracho que perdió su reloj y culpó a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento que no podía ocultar la crueldad detrás. La llamó por su nombre. Ella Rose, tienes una oportunidad de volver en silencio. James bajó del porche. No va a ninguna parte. El hombre sonrió con desdén. No es asunto tuyo, abuelo. James amartilló la escopeta. No apuntando. Solo lo suficiente para recordarle al hombre que esto no era una calle de la ciudad. Era su tierra. El hombre no desenfundó. Simplemente escupió en la tierra, giró su caballo y se fue. Pero esa mirada en sus ojos al irse decía una cosa clara: volvería. Y no vendría solo. James no dijo una palabra durante un buen rato después. Simplemente se quedó allí sentado, con la escopeta sobre el regazo, mirando hacia los árboles. Más tarde esa noche, garabateó una nota para un viejo amigo que llevaba una placa, por si acaso. Si todavía estás aquí escuchando esto, diría que eres como James. Quieres saber qué viene después. Y créeme, querrás estar aquí para ello. Así que, si aún no lo has hecho, ahora es un buen momento para pulsar ese botón de suscripción, porque la verdadera lucha ni siquiera ha comenzado. Pasaron 3 días, tranquilos, pero del tipo de tranquilidad que no es pacífica. Del tipo en que hasta el viento parece estar esperando algo. James se mantuvo cerca. No lo dijo,
pero ella sabía que estaba vigilando. No cortó leña, no revisó las trampas, solo limpió esa escopeta como si fuera domingo por la mañana y el mundo estuviera a punto de irse al infierno. Entonces sucedió. A última hora de la tarde, el aire se aquietó. Ni pájaros, ni insectos, solo el sonido de cascos y polvo levantándose en el camino de la cresta. 3 jinetes, no rancheros, no la ley. Cabalgaban como si no necesitaran pedir permiso. James se paró en la puerta, con ella detrás de él, conteniendo la respiración. Uno de los hombres era el mismo que había venido días antes. Esta vez, no vino a hablar. Levantó la voz. «Apártate, viejo». James no lo hizo. El segundo jinete se movió en su silla, la mano derivando demasiado cerca de su cinturón. James no esperó. Disparó. El hombre gritó, cayó como un saco de grano, la pierna manando sangre. Los otros 2 se quedaron helados. No corrieron, pero tampoco se movieron. Fue entonces cuando llegó otra voz, tranquila, firme, gastada como el cuero. Yo que ustedes, pensaría muy bien mi próximo movimiento. De entre los árboles, salió un hombre, con una placa en el pecho y un rifle colgado bajo. Abram Hall, el viejo compañero de guerra de James. Ahora, el sheriff de todo el maldito territorio. Abram los miró a cada uno a los ojos. Esto de aquí es mi jurisdicción, y ella está bajo mi protección ahora. El herido gimió, su amigo maldijo por lo bajo, pero ninguno de ellos volvió a buscar sus armas. Se fueron lentamente, pero se fueron. Más tarde, James le preguntó a Abram cómo supo que debía venir. Abram sonrió. Envías una nota que huele a pólvora y arrepentimiento. Supongo que es serio. Y si crees que esa es la última vez que estos hombres se cruzarán, quizás quieras quedarte, porque algunas historias no terminan en tiroteos. Simplemente empiezan ahí. El polvo se asentó. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero no como antes. No pesada, no atormentada, solo silenciosa de una manera que permitía a un hombre oír su propia respiración y no odiarla. Ella ya no se escondía. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, todavía se despertaba sudando algunas noches. Pero ahora se sentaba a la mesa por la mañana. Bebía su café lentamente. Ayudaba a recoger leña, preguntaba sobre la estufa. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas significan algo cuando has vuelto del borde. James también lo notó. La forma en que miraba por la ventana más tiempo cada mañana. La vez que se rió, apenas un aliento, pero ahí estaba. Y cómo él no supo qué hacer con ello. No estaba seguro de si la estaba arreglando a ella o si ella lo estaba arreglando a él. Quizás no importaba. Una tarde, ella trajo una cesta de flores silvestres y las puso junto a la ventana. Él no dijo nada, pero al día siguiente, barrió el porche por primera vez en años. No hablaban de amor, no lo llamaban de ninguna manera. Pero una noche, mientras cenaban estofado y café solo, ella levantó la vista y preguntó: ¿Alguna vez has pensado que algunas personas fueron puestas aquí no para salvar a otros, sino para darles el espacio para salvarse a sí mismos? James no respondió, solo asintió. Porque si hubiera abierto la boca, podrían haber salido las palabras equivocadas. Y así fue. 2 personas, una cabaña, una lenta curación que no necesitaba permiso ni explicación. Pero aquí está la cosa, ¿cuánta gente como ella sigue ahí fuera ahora mismo?
¿Cuántos James están sentados solos pensando que su historia ha terminado? A veces todo lo que se necesita es una decisión, un acto de bondad, un momento de no alejarse. Así que, déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres el que huye o el que se queda quieto y abre la puerta? Si esta historia significó algo para ti, dale un me gusta. Quizás compártela. Quizás déjala reposar un rato. Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, duras, del tipo que se quedan contigo, adelante y pulsa ese botón de suscripción. Porque aquí en el oeste, las historias no terminan. Simplemente siguen cabalgando.